Con la firma de los acuerdos de paz en Chapultepec, México, el 16 de enero de 1992, la sociedad salvadoreña pensó que se ponía un alto a la impunidad en el país e iniciaría un proceso de reconciliación. 27 años han pasado y de alguna manera se sigue imponiendo la negación de la realidad de la guerra civil que dejó en El Salvador 10,000 desaparecidos, 80,000 muertos, muchos de ellos como resultado de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, y que hasta la fecha los responsables no han recibido ningún castigo. Desde nuestro punto, la reconciliación es materia que aún está pendiente. Es decir, no se alcanzó a hacer y ahora, después de 27 años, tenemos complicaciones nuevas. Entonces han pasado muchos años sin que estos dos bandos, y me refiero a los dos partidos, digamos, Arena, que es el partido que estaba en el gobierno cuando se hicieron los acuerdos de paz, y el FMLN, que no ha tocado el elemento de reconciliación. Y no se cumplió porque no se hizo, digamos, ni la recuperación de la verdad de lo que pasó en todo ese periodo, y tampoco hubo una aplicación de justicia y tampoco una reparación a las víctimas. Y no solo a las víctimas, sino que a la sociedad entera. La sociedad salvadoreña no ha logrado reconciliarse después de la firma de los acuerdos de paz. Los firmantes de dichos acuerdos y actores políticos actuales han abierto caminos de protección a los criminales civiles, militares o guerrilleros. Por ejemplo, la Ley de Amnistía, aprobada en marzo de 1993, que perdonó a militares como a la guerrilla de los delitos de lesa humanidad que se realizaron en el período de la guerra. No cabe hablar de reconciliación desde el silencio y desde el olvido, o desde los que dicen que con pedir perdón ya basta. Pedir perdón, evidentemente, exige algo fundamental, el arrepentimiento. ¿Y cómo se demuestra el arrepentimiento? El arrepentimiento se demuestra contando lo que se sabe, contando la verdad. Por esa masacre, por las aberrantes violaciones de los derechos humanos y por los abusos perpetrados, en nombre del Estado salvadoreño pido perdón. Evidentemente, pedir perdón está muy bien, pero antes hay que hablar, antes hay que contar la verdad. Esta es un poco la idea esencial de la reconciliación. Todos estos archivos, luego de 22 años de existencia del museo, en este momento toman una gran significación precisamente a partir de la derogación de la Ley de Amnistía, por cuanto estos archivos tienen evidencias sobre quiénes cometieron estos crímenes, y en el caso específico del Mozote, el juzgado que lleva el caso en San Francisco Gotera ha solicitado del Museo de la Palabra y la Imagen elementos de estos archivos. Fundamentalmente, la parte fotográfica ha sido de mucha importancia para estas pesquisas, por cuanto, bueno, cuando llegamos a las ruinas humeantes todavía del Mozote, encontramos inscripciones dejadas por los mismos batallones o las mismas compañías que perpetraron estos crímenes. Por ejemplo, encontramos graffiti que decían: aquí estuvo la segunda compañía del batallón Atlacatl, comandada por mi teniente tal. En julio de 2016,
la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la mencionada ley. Además, pidieron al Estado que investigue y juzgue a los responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra. También que se haga una ley sobre justicia restaurativa para dar una respuesta integral a las víctimas. Sin embargo, el Estado salvadoreño sigue mostrando la falta de interés por una justicia transicional. La justicia transicional tiene, no es solo la justicia punitiva, es decir, la imposición de penas. La justicia transicional tiene elementos no judiciales que forman parte de ese proceso de justicia transicional. Por ejemplo, los instrumentos no punitivos que son las comisiones de búsqueda. En El Salvador hay dos, la de niños y la de adultos. ¿Qué les sirve? Las comisiones de verdad o de esclarecimiento de la verdad, como por ejemplo lo que hacemos en el tribunal nosotros. Nosotros ya sabíamos que la habían secuestrado porque no aparecía en ningún lado. Pero ahí ya tenían sus herramientas para torturar, no solo estaban golpeando. Realmente uno a veces siente que se nos presenta, como se dice, cuesta arriba. Pero eso no nos bota, digamos, el ánimo de que tenemos esa predicción y la energía, que las víctimas que ya no están vivas, estos muertos son los que nos inyectan energía para poder continuar, aunque nos muramos mañana o en un mes o en un año. Entonces, esa energía y compromiso moral con las víctimas que desaparecieron es lo que nos da el impulso para seguir con la presión ante el Estado. Y creo que todas las instituciones que trabajamos el tema de memoria histórica, derechos humanos, debemos acuerpar, ¿verdad?, a la sociedad civil que se está movilizando ante estos intentos de perpetuar una impunidad que históricamente ha campeado en El Salvador, ¿verdad?, remontándonos desde 1932 hasta nuestros días. Nuestra historia ha estado signada por la impunidad, ¿verdad? Países como España y Colombia han vivido diferentes conflictos armados y ahora hacen una mirada comparada de similitudes y debilidades en el proceso de transición de la guerra a la paz que ha vivido El Salvador. Colombia siempre ha estado muy cercana al Salvador, llevamos al Salvador en el corazón. Muchos colombianos vinieron a combatir con el FMLN y a defender la revolución. Y luego ya cuando el acuerdo de paz, pues siempre muy atentos a cómo se desarrolló ese proceso. La Comisión de la Verdad, en la Comisión de la Verdad de El Salvador participó un colombiano, el presidente Belisario Betancur. Muy bien, ha llegado el momento que esperaba el país, la firma oficial y definitiva del acuerdo de paz. El proceso de paz con la guerrilla de las FARC-EP y el gobierno colombiano duró más o menos 5 años, después de 50 años de conflicto armado. Finalmente las partes deciden buscar una solución negociada a este prolongadísimo conflicto armado que ha dejado millones de víctimas y muchísimo dolor en el país. Como resultado de estas negociaciones se firma en diciembre de 2016 un acuerdo final que contiene varios capítulos, un capítulo de desarrollo rural integral, un capítulo sobre participación política, un capítulo sobre la lucha contra el problema de las drogas, un capítulo de víctimas, un capítulo para el desarme y la desmovilización y un capítulo de implementación del acuerdo. Es la primera vez que en un acuerdo de paz
las partes que están negociando deciden crear un mecanismo de justicia para rendir cuentas por las atrocidades ocurridas durante el conflicto armado. Españoles, Franco ha muerto. El caso español hay que entenderlo también como un proceso de muy larga duración, porque cuando muere el dictador Francisco Franco se pone en marcha un proceso de reforma política, pero es un proceso de reforma política que está muy dirigido por las élites de la dictadura, las élites de una dictadura que llevaba puesta en marcha desde el año 39 y que era resultado de una guerra civil de 3 años, con lo cual estamos hablando de un proceso de transición que se pone en marcha a partir del 1977, cuando en realidad ese régimen llevaba establecido en muchas zonas del Estado español desde el año 36. Bueno, yo creo que en el caso español todavía, si por reconciliación entendemos que las personas que sufrieron violaciones de derechos humanos durante la dictadura hayan visto reconocidos y satisfechos sus derechos, no podemos hablar del proceso de reconciliación. La reconciliación es una palabra utilizada a veces desnaturalizada, ¿no? Hay quien la utiliza para negar la verdad, hay quien la utiliza para imponer el silencio y el olvido, e incluso hay quien la utiliza para justificar y garantizarse la impunidad, ¿no? Pero la reconciliación es una palabra que tiene un sentido muy profundo y que yo pongo el ejemplo, y he puesto hoy el ejemplo para entender bien qué significa la reconciliación, en la obra de John Cortina, la obra de Por Búsqueda, que él impulsó, de la búsqueda de niños y niñas desaparecidos. En la obra de John hay 3 elementos claves que yo creo que definen la reconciliación. El primero es la lucha por la búsqueda por la identidad. La identidad es la base de la verdad y desde la verdad se descubre y se reconstruye la memoria. Identidad, verdad y memoria como elementos fundamentales de lo que debe ser un proceso de reconciliación. De que no ha habido en España ningún proceso de búsqueda de desaparecidos ni de ningún proceso oficial. Sí que ha habido muchos desde la sociedad civil o desde algunos organismos locales, autonómicos o universitarios, pero desde las estructuras del Estado no ha habido ningún proceso de búsqueda de personas desaparecidas, de exhumación de restos y de identificación de restos. Los acuerdos de paz quizás resolvieron algunas cosas, pero cerraron en falso 2 elementos importantes, que son, por un lado, la verdadera causa, la causa principal de la guerra, que fueron la injusticia social. O sea, todo el elemento estructural de injusticia social fue un acuerdo que se habló y que se dejó pendiente y que luego después se olvidó. Aquí creo que hay responsabilidades de ambos grupos que negociaron, pero también incluso una responsabilidad de las Naciones Unidas. Y la otra situación es la reconciliación. Y lo que pasó en El Salvador es que optaron por la paz, pero dejaron la justicia pendiente. Y 25 años después, el reclamo de las víctimas se mantiene. Esa fue otra lección que Colombia tomó en consideración. El reclamo de las víctimas no cesa después de un acuerdo de paz. Yo soy una víctima, a mí me capturaron y lo que reivindico hoy es la aplicación de tortura, ¿verdad? Una captura, se da las torturas, paso por una unidad militar, que era el antiguo CITFA, que está ahí en San Jacinto, después a la guardia y a la guardia de aquel tiempo, y por último a la policía. Y después un prolongado periodo de 28 meses de cárcel sin un proceso. Entonces la condición de prisioneros políticos era esa, pues, que estábamos ahí, pero en realidad contra el debido proceso. Colombia integró desde un primer momento no solo a los bandos en el conflicto, sino que también integró a las víctimas. Y yo creo que en este sentido la voz de las víctimas es en realidad el poder que puede incidir, porque aquí es donde el mitigar el dolor de las víctimas, tanto estamos ayudando a las víctimas como seres humanos,
pero también estamos proyectando pasos hacia adelante para llegar a una verdadera reconciliación que de alguna manera también podríamos llamarle a una paz verdadera. Justamente lo que se quería era no repetir ese modelo de una ley de amnistía total que negara los derechos de las víctimas y que llevara al Estado a incumplir con esa obligación de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves. Y por el contrario, lo que había que buscar era un modelo que permitiera conciliar dos objetivos fundamentales en cualquier sociedad: el objetivo de la paz estable y duradera, pero al mismo tiempo el objetivo de la justicia. Antes de la ley de amnistía que hay en El Salvador, hay una comisión de la verdad que emite un dictamen. Eso nunca ha habido en España. Nunca ha habido una comisión de la verdad y por lo tanto los avances en materia de verdad han sido muy progresivos y nunca han sido impulsados desde el Estado, sino desde la sociedad civil o desde instituciones más a nivel local, comarcal, autonómico o universidades, ¿no? Esa es la gran diferencia. La otra gran diferencia es que en El Salvador, al final, la ley de amnistía se ha declarado inconstitucional. Hoy en día, en España, la ley de amnistía sigue vigente y todos los intentos que ha habido por derogarla han fracasado. Pero también ha habido cosas muy importantes y positivas del proceso salvadoreño, y yo creo que tal vez una de las que hay que resaltar es la experiencia de la transformación de la guerrilla del FMLN en partido político. Y todo su trasegar en la lucha política legal hasta llegar a la presidencia de la República. Creo que ese es un modelo muy, muy importante y que fue muy esclarecedor también para las FARC, sobre todo, ¿no? Que desde el principio dijo: yo estoy dispuesto a dejar las armas, pero no estoy dispuesto a renunciar a mi proyecto político y por eso quiero seguir haciendo política. Y siempre estaba el modelo salvadoreño rondando como una posibilidad. No es la primera vez que Colombia firma un acuerdo de paz con una guerrilla. A principios de los años 90, el Estado colombiano suscribió acuerdos de paz con las guerrillas en ese momento y fueron alrededor de 5 acuerdos de paz. Pero todos esos acuerdos de paz realmente estuvieron enfocados principalmente en el desarme y la desmovilización. El modelo colombiano me parece un modelo, desde luego, muy esperanzador y muy innovador. Está más basado en restaurar que en pagar, ¿eh? Y en ese sentido yo creo que ofrece muchos avances y de hecho la justicia restaurativa está ofreciendo muchísimas más vías para solucionar conflictos en el mundo, en el ámbito de lo que son procesos de paz y también en el ámbito de lo que es la delincuencia común, de lo que es la justicia retributiva. Creemos que todos los problemas se resuelven con la cárcel y que la única manera de garantizar la justicia es metiendo a la gente a la cárcel, ¿no? Como si no tuviéramos en toda la región y en toda América Latina un problema carcelario de unas dimensiones impresionantes. Si hay un lugar donde se violan los derechos humanos es en la cárcel y de la manera más aberrante. Pero seguimos creyendo que esa es la solución. Pero yo creo que en Colombia las víctimas nos han dado muchas lecciones. Y que el responsable le diga, mirando a los ojos a la víctima, que reconoce su responsabilidad, que lo que ocurrió nunca debió haber ocurrido, que su familiar era un inocente, tiene una fuerza reparadora impresionante, que no tiene ni tendrá jamás la cárcel. A mí me gusta la Comisión de Colombia precisamente por esto, porque introduce un elemento fundamental con respecto a otras comisiones de verdad, que es que crea espacios públicos para que las víctimas puedan hablar. Y en el país existe un instrumento que está promocionado desde la sociedad civil, en concreto por la UCA y la Red de Víctimas. Nuestra meta grande, digamos, o nuestra aspiración grande es presionar al Estado salvadoreño para que haya conocimiento de los hechos, que haya aplicación de justicia y que hayan medidas de reparación para las víctimas. Y como le mencionaba antes, sin importar si nos vamos a morir mañana, en un mes o en un año,
o muchos años, ¿verdad? Pero es lo que nos mueve. Hay que reparar el dolor y eso no puede haber ningún partido político que se oponga a ese planteamiento. Y por lo tanto yo creo que eso es el primer paso que hay que dar, reparación integral de las víctimas. Y después potenciar los mecanismos de justicia transicional no punitivos. Y tercer lugar, que avance la justicia ordinaria. Un caso emblemático es borrar de los cuarteles y de los museos, que son museos del Estado, los nombres de quienes estuvieron involucrados en crímenes de lesa humanidad. Ya el relator de las Naciones Unidas se preguntaba qué pueden pensar las víctimas que pasan frente a la Tercera Brigada. Y nosotros desde el ámbito del trabajo de la memoria histórica nos parece una aberración que nuestros grupos estudiantiles asistan al Museo Militar y encuentren como héroes de la patria a quienes precisamente fueron los culpables de asesinatos en masa de 400 niñas y niñas, como sucedió en el Mozote. Por supuesto no hay modelos perfectos, pero tampoco hay modelos replicables. Cada sociedad, las víctimas tienen sus propias demandas y esas demandas también van cambiando en el tiempo y son las sociedades y los estados los que tienen que tomar en cuenta todas estas condiciones del contexto para hacer su propio diseño. Lo importante son dos elementos claves en un proceso de justicia transicional. Primero, escuchar a las víctimas. Las víctimas tienen que ser las protagonistas del proceso y tienen que ser oídas y escuchadas, porque ellas quieren hablar, lo que quieren es que se les escuche. Y en segundo lugar, que se comprometan los victimarios con la verdad. Hay un proyecto que trata de repetir disimuladamente una amnistía con respecto a la justicia penal y hay un proyecto muy generoso que es el de las víctimas, y quiero insistir en lo de muy generoso, que trata de que haya juicios justos y ofrece al que diga la verdad y pida perdón, ofrece un tratamiento sumamente generoso. Entonces, un quinto de la pena máxima es un máximo de 6 años para el que muestre arrepentimiento y colaboración con la verdad. El tema de la reconciliación del país tiene una trascendencia social importante. Los crímenes de lesa humanidad dañan a la sociedad completa y, por tanto, así como hizo la Sala de lo Constitucional, debe ser abierto, transparente y público todos los debates y todas las gestiones que se hagan al respecto. Y no podemos tener una ley construida de la noche a la mañana con un apresuramiento de querer aprobarlo por una decisión o por un interés político fuera de todas las necesidades y el interés de las víctimas de este país. Aquí lo que hay es una gran generosidad de las víctimas y un enorme egoísmo de los victimarios que quieren salir libres diciendo que aquí no pasó nada, cuando mataron a miles de personas inocentes.